factor humano ya lo habíamos dicho antes, bueno, y las consideraciones finales sobre este tema, que en suma está montado un complejo muy, muy, muy variable. Hay muchos factores y tenemos que saberlos manejar todos. Cada vez tendremos que hablar más de algo que, aunque no es propiamente ganadería, pero tenemos que acostumbrarnos que son valores que ofertamos, es decir, los balances del carbono, los balances de la materia orgánica, del nitrógeno, del fósforo. Esas son cosas que nos tenemos que acostumbrar a que están ahí. Los técnicos, por supuesto, que tienen que ir hablando de esos temas. Y los ganaderos tendrán que ir sabiendo que son valores que están ahí, que hay que saber vender. Y por otro lado, no olvidar para nada que la legislación que se haga se basa en los conocimientos aportados por todos, por profesionales, empresarios, ganaderos, técnicos. Si todos aprendemos, si todos nos esforzamos en tener el mejor conocimiento del sistema, podremos entre todos aportar muchas más cosas para que la legislación nos sea favorable. Eso creo que es lo básico, el conocimiento. Yo con eso termino esta parte de la charla. Creo que no me da tiempo de meterme en la otra que tenía preparada sobre pastos. Si me quedan 5 minutos, quería hacer una pequeña reflexión, ya que no me va, ya otros días, si queréis, hablaremos de pastos de la provincia, porque es un tema al que le hemos dedicado mucha atención, con Pablo, mi compañero, que me ha ayudado poderosísimamente en los temas de botánica, y en el que algunas cositas pues, se van haciendo, se van viendo, en fin, se va aprendiendo, ¿no? Yo quería una cosa fundamental. Los pastos no son solo una cuestión de intervención técnica en la que siembro, fertilizo, ciego, actuaciones inmediatas y fuertes. Por supuesto que esas cosas están ahí. Hay que saber utilizar buenas variedades, buenas especies, saber fertilizar, todo eso. Pero también es fundamental conocer los pastos naturales. Porque a veces tocará mejorar los pastos naturales simplemente con el manejo que hagamos de ellos. Otras veces se podrá hacer implantación sobre ellas. Unas veces con siembra convencional, otras veces sin laboreo, que cada vez habrá que ir pensando más en introducir especies sin laboreo por no tocar a la materia orgánica del suelo. Eso va en línea totalmente con el espíritu ambiental que hoy debe primar. Hacer buena fertilización y conocer los pastos lo decía por lo siguiente. Esta es una tierra potencialmente de zullares. Lo es. Aunque la zulla es una planta que no existe aquí de toda la vida, la zulla debe llevar en nuestro territorio aproximadamente unos 500 años. En Menorca lleva menos. En Menorca la introdujeron los ingleses hace 200 y pico de años. Y aquí se introdujo por los italianos hace unos 500 años. Se introdujo como ornamental. Pero es una planta que nos ha querido mucho, que ha dicho yo me quedo con vosotros. Y se ha quedado de una forma espléndida. Está ahí en todos los sitios, se ve en todos los sitios, y es una planta fundamental para nuestros pastizales de vivaces. Si veis cuáles son los mejores pastizales que hay en la provincia, que algunos están aquí en la zona de Vejer, otros están en Medina, otros están en Tarifa, esos pastizales tienen un nombre en botánica. No hemos hablado de fitosociología, pero conocer la fitosociología es una cosa apasionante. Nos va dando una información, aunque es complejo, pero nos va dando una información fantástica de qué podemos esperar de nuestros pastizales, de nuestro entorno natural. Entonces, los zullares mejores de la provincia tienen una nomenclatura, que se llaman, aunque suene a latinajo, se llaman los Edisaros coronari Phalaridetum cerulescentis. Vaya latinajo, 4 palabras ahí. Bueno, pues eso define el pastizal chapó de la provincia, el pastizal que es capaz de dar esos 10.000 kilos de materia seca por hectárea, Estaríamos hablando de 6.000 kilos, de 6.000 unidades forrajeras a lo mejor. O sea, potencialmente pastos de 2 vacas por hectárea. Lógicamente todos los pastos no son iguales y nadie piensa que aquí se pueda tener una explotación con 2 vacas por hectárea, eso no es pensable. Pero sí hay explotaciones con 1 vaca por hectárea, cuando hay muchos pastos de ese tipo, o incluso de más de 1, cuando hay muchos pastos de ese tipo. Y lo que os quería decir es que a ese tipo de pastos se puede llegar no solo pensando en la siembra de ese pastizal. Primero, porque la Phalaris cerulescens es la triguera que hoy hay muchos menos casos malos de eso, pero durante algún tiempo los que habéis tenido bestias, los que habéis tenido caballos, sabéis que era un problema gordísimo. La triguera en la época esa de otoño, con los rocíos recién helados, lo que sea, era un problema, porque se llevaban los caballos por delante con una facilidad enorme. Hace mucho tiempo que no se oye hablar de ese tipo de problemas, o yo por lo menos no oigo hablar de ese tipo de problemas. Sin embargo, esa es la planta reina, la Phalaris cerulescens, la triguera, la Phalaris cerulescens es la planta reina junto con la zulla y otras cuantas, como está el dactilo, el Ordeum bulbosum y algunas otras. De algunas de ellas no existen semillas comerciales. Por desgracia, esa es una carencia que tenemos y que ya también hemos puesto en conocimiento varias veces de los centros de investigación para ver si se puede ir haciendo una recopilación. Por ejemplo, tenemos un trébol fantástico en la provincia como es el Trifolium hismocarpus. Y ya hace 50 años el profesor Montserrat, que ha sido toda una autoridad en temas de pastos en España, ya decía, el Trifolium hismocarpus es el gran trébol, el trébol rosado, ese es el gran trébol de Cádiz. Algún día será el gran trébol, algún día, pero han pasado muchos años y la verdad es que no lo hemos hecho. Esas son asignaturas pendientes. Hay muchas especies interesantes
Fijaros bien, los australianos, que son los que más han hecho en temas de especies pasícolas, sobre todo de anuales, muchas de las especies y de las variedades que ellos han ido sacando adelante, las sacaron del Mediterráneo. Vinieron a cosecharlas en el Mediterráneo, en España, en Argelia, en Túnez, etc. Y de esas las llevaron a las condiciones mediterráneas de allí y las han convertido en variedades que son las que más se comercializan en el mundo, en general. No debemos perder de vista que tenemos potencialidades con plantas de nuestros pastos que tienen muchas cosas que decir. Y todo esto lo decía porque a ese gran pastizal, que tenía hasta las fotos preparadas, yo no sé si me da tiempo a sacarlo. ¿Sí? ¿Cómo paso a la otra? Esta es otra. Esta es otra, no, esta es otra, quiero decir, otra charla distinta, pero en la que está un poquito lo que os quería hablar de. Bueno, aquí os había preparado los 5 tipos de pastizales, los 5 tipos de vegetaciones climáticas más usuales de la provincia. A nosotros lo que más nos interesa aquí es la relacionada con el acebuchal. Aquí tenemos el alcornocal que todos conocéis. Por decirlo de alguna forma, la provincia la podemos dividir en 4 cuadrantes. El cuadrante sur-este, que es el de los alcornocales, el cuadrante sur-oeste, que es el de los acebuchales, el cuadrante nordeste, que es el de la Sierra de Grazalema y por lo tanto del Encinar, aunque no haya mucho, pero es la zona del Encinar, y el cuadrante noroeste, que no tiene prácticamente vegetación porque es la zona de campiñas de Jerez, pero que si tuviera vegetación, la vegetación que tenía cuando Plinio decía que se pasaba de un lado a otro era de encinar, pero de encinar termomediterráneo, distinto al encinar mesomediterráneo de la sierra. Pero esos serían los 4 grandes unidos a los litorales. Los litorales son las arenas de la costa que tenía alcornocal y que de hecho todavía algunos quedan, como los alcornocales de Camila, algunos alcornocales que hay por aquí, en el término de Vejer, son los alcornocales costeros. Pues debajo de estos 5 grandes grupos de series climáticas, estos por ejemplo son de las pocas encinas que quedan en el término de Jerez. Esto es el final de la sierra, este es de la de Líbar, pero los de aquí de la provincia de Cádiz serían muy parecidos, los del llano del Republicano, por ahí. Estos, por ejemplo, son los encinares, los mejores encinares que creo que hay en la provincia, que son los del llano del Republicano, ¿no? En la zona de Villanueva. Estos son de aquí ya de la zona de Tarifa, matorral muy consumido. Estos son matorral de acebuche, pero súper recomido por exceso de pastoreo, ¿no? Aquí es zona de acebuchal y de alcornocal. Es la transición hasta pasar al alcornocal ya definitivo, ¿no? Esto es alcornocal costero. Este ya alcornocal de dentro, no es de la sierra típica de los alcornocales, porque es más de la sierra de arriba de Grazalema, en la que se alternan encinares con alcornocales. Pero sería así, el alcornocal lógico de la zona. Y estos acebuchales de la campiña están labrados, en muchos casos se labran. Dicen que probablemente acebuchal era toda la campiña andaluza. El tema es que, lógicamente, las campiñas de Sevilla, de Huelva, etcétera, pues se pasó todo a cultivo. Pero el árbol típico de las zonas de bujeo fuerte es el acebuche o el olivo. ¿Por qué? Porque la encina no lo aguanta. La encina, por temperatura, por pluviometría, etcétera, sería la que estaría en este entorno, pero no lo aguanta. El único árbol que aguanta bien los bujeos, esos ciclos de hidratación y de secación, ese meneo que le da el suelo de alguna forma a todas las plantas y todas esas cosas, el único que lo aguanta bien es el acebuche. Por eso toda la campiña, en general del Guadalquivir, incluido Cádiz, sería acebuchal. La campiña no lo es porque es de cultivo, la campiña andaluza en general. Y olivar. El olivar sustituyó el acebuche porque es productivo. En Cádiz, las zonas de pasto que por viento, pedregosidad, topografía no pasaron a cultivo, aun siendo buenos suelos, pues es el acebuchal que resta todavía, el que tenemos todavía en nuestra zona y del cual este es un buen testigo de lo que hay por aquí alrededor, ¿no? Y estos son los canutos con los quejigos, esos son pequeñas unidades ya de vegetación. Bueno, pues todas ellas, los canutos con los aranzos, rododendron, ¿no? Y todas estas cosas que conocéis perfectamente. Bueno, pues a todos ellos les corresponde un tipo de pastizal debajo. Hay 5 pastizales básicos, los 5 que corresponden a las 5 series climáticas que hemos hablado. Y después dentro de cada explotación te puedes encontrar pues vaguadas, por ejemplo, en la vaguada que te encuentras vallicares. Después los sitios donde el ganado se para mucho y además hay cierta humedad o lo que sea, pues dan los majadales o algunos gramales. Sabéis que en casi todas las fincas cerca de los abrevaderos están los gramales, típicos donde está el trébol fresa, junto a la grama, ¿sí? A la festuca algunas veces. Cuando son depresiones más fuertes y más salobres aparecen los festucares. Esta es la foto que os quería enseñar antes. Este es un pastizal típico de Phalaris cerulescens con zulla, ¿no? Este es el pastizal chapó, digamos, de la provincia, el que nos puede dar producción alta y que lo vemos en muchísimos sitios, ¿no? Estas son plantas que el Trifolium pallidum algunas veces acompaña a ese tipo de pastizales, aunque Pablo lo encontró por la sierra de los alcornocales. Lo hay por otros sitios, porque lo hemos probado en otros sitios y lo hay también, lo podéis ver perfectamente en terrenos básicos. Tuya es un pequeño ensayo que tenemos con algunas gramíneas, tuya con otras gramíneas, Trifolium cherleri, que es el típico de la zona de los alcornocales. Esto os quiero llevar a un dedo.
Plantago bellardi, creo que es esta, que es también típica de los alcornocales. El ornitopus, que es una de las plantas que serviría para mejorar bien los alcornocales. Ornitopus y terbol subterráneo serían las dos opciones dentro de los pastizales peores, ¿no? Los pastizales de las zonas ácidas. Estos los típicos pastizales de botón de soldado que todos conocéis, que es la peor hierba que os podéis encontrar en el mundo, no se la comen ni los conejos, pero que es un indicador de pastizales básicos, mejorables, donde las leguminosas pueden entrar perfectamente. Este es un pastizal de estos en conil, de pastizales de estos con botón de soldado, dentro de un acebuchal. No tanto en vertisuelo, porque en cuanto sea un vertisol, una zona de bujeo, no se da ya tanto el botón de soldado. Esto se da en terrenos básicos, pero no tan arcillosos. La antilis se parece mucho a la suya. Cualquiera que la viera así a distancia podría parecer que es una planta de suya, pero no lo es. Es una antilis típica de esos suelos, junto con el perrenio. Este que es el Trifolium resupinatum, uno de ellos. Es en zona también de básica. Bueno, voy a ir más rápido porque no lo digo. Bueno, esto era esto que decía, un gramadal de bajo. Por aquí cerca de un abrevadero, fijaros cómo se ponen los pastizales alrededor de los abrevaderos, como es lógico. Muchas mejores especies, tanto de gramíneas como de leguminosas, ¿no? Aquí la típica leguminosa en este tipo de suelos es el trébol fresa. ¿Qué es esto? Esto es un festucar, son ya las grandes depresiones. Ahí la festuca, el único inconveniente de la festuca, bueno, termino el siguiente. Y este es el cuadrito que os quería enseñar. Este es un cuadro que marca la evolución hacia los sullares o desde los sullares. Fijaros bien que esta es la asociación que os he enseñado, el pastizal ese tipo que os he enseñado. Pero a él se puede llegar desde los cultivos abandonados, que empezarían por esto, por lo que se llama las comunidades mesegueras, poco a poco empezaría a aparecer la suya enseguida. Vosotros abandonáis un cultivo y al año siguiente la suya está, si es en vertisoles, suelos de bujeo, empieza a aparecer la suya. Al siguiente ya estaría un sullar todavía con muchas anuales, pero ya empezaría a establecerse. Y a los 2 o 3 años podríamos empezar a tener, si lo hemos manejado bien y lo hemos hecho todo bien, le podemos incluso ayudar con alguna siembra, pero naturalmente también podríamos ir llegando al edisaro coronario solarido. Desde ahí, si lo dejáramos y no hubiera ganadero y el mundo se acabara de pronto, la evolución natural suya sería hacia acebuchal. O sea, un pastizal de estos de sullares que tenemos, si lo abandonamos, eso se convierte en acebuchal al cabo del tiempo, con su matorral. Entonces este era el cuadrito que más o menos marca cómo se pasa de unos a los otros. En suma, que creo que son temas apasionantes, temas donde se puede hacer muchas cosas, temas donde aprender es importante porque así es como tendremos nuestros pastos en mejores condiciones. Y no olvidarnos de lo importante del manejo de todos los factores para tener buenos resultados. Los márgenes no es que sean muy grandes, pero sumando márgenes unos detrás de otros podemos conseguir rentabilidad en las explotaciones. Así que animaros a ello y ya está. Muchas gracias.